Bien, sean todos muy bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes a todos, a toda la comunidad del Instituto NALUM y del Ecocentro Madre Selva. Estamos en esta nueva tardecita de sábado para compartir con ustedes un nuevo encuentro previo a la realización del Festival Ecos de la Tierra de Bioconstrucción y Sustentabilidad, que se llevará a cabo en el Ecocentro Madre Selva del 20 al 28 de septiembre de este año. Bien, vamos a iniciar presentando a nuestros invitados y el tema que traemos para esta tarde, que son los derechos de la Madre Tierra. Bien, y para esto contamos con la presencia de dos de nuestros facilitadores que seguramente ya recuerdan y conocen, y para los que nos han visto ya en las transiciones anteriores, quienes son nuestro querido Daniel Ardita y también nuestro querido Poi Colibrí. Así que ya estamos también con Bea Ramírez, que se encuentra también como parte de este panel, para poder conversar y llegar a un encuentro sobre este tema tan importante y de actualidad. Bien, entonces damos la bienvenida a nuestro querido Daniel Ardita. ¿Cómo estás, Daniel? Un saludo hasta Argentina, donde se encuentran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a todo el equipo de Ecocentro Madre Selva, de Instituto NALUM, que vienen ahí organizando este hermoso encuentro que vamos a arrancar la primavera en septiembre de una manera, vamos, alucinante, en consonancia con la tierra. Así que bueno, gracias ahí por la convocatoria. Y bueno, hoy vamos a hablar de los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, y bueno, a desentrañar un poco qué es todo esto, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con la conversación, también obviamente vamos a presentar a José Martín. ¿Cómo estás, José Martín? ¿Qué tal, Poi, querido? Hola, ¿cómo está toda la gente ahí? Acá muy bien, acá en la espiral, dentro ya lo que es el territorio de la selva misionera, con el fueguito prendido para poder comunicar desde el espíritu. Así que bueno, muy agradecido de ser parte de esta difusión. Ok, muchas gracias por formar parte de esta conversación esta tarde de sábado. Vamos a compartir con ustedes hoy. Y bueno, nos faltaría Bea. ¿Cómo estás, Bea? Bea Ramírez, del Ecocentro Madre Selva, quien Hola, también hola. forma parte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bea? Hola. Saludos a todos. Pues aquí haciendo bola para esta charla que me gusta. Así que muchas gracias por invitarme. Saludos. Muy gracias. Gracias a ti también por unirte. Y bien, como les decíamos, esta tarde traemos este tema tan importante y de tanta actualidad como son los derechos de la madre tierra. En un momento en que nos encontramos en una crisis climática, dentro de lo que es una crisis económica, de migraciones, en fin, de tanto movimiento político y en general que nos convoca a hablar sobre lo que nos interesa más, que es la tierra, nuestra madre y sus derechos. Así es que voy a darle el inicio de la charla. Por favor, Daniel, si es que fueras tan amable de iniciar este encuentro con tu visión y lo que nos traes para compartir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gise. Y bueno, a ver, vamos a empezar como una cuestión muy simple, ¿no? ¿Cómo es esto de que la madre tierra tiene derechos? ¿De dónde surge? Primero, para entender el orden de cómo viene esto, me gustaría como ir comentando, ¿no? A la gente de dónde surge esto de los derechos de la madre tierra. Y entonces primero tenemos que abordar el tema que vos ya estuviste el miércoles hablando con
con otro de los invitados que va a estar en el encuentro de septiembre, sobre el tema de la cosmovisión originaria, o sea, el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Por qué hablamos de los derechos de la naturaleza? Y es por ese motivo. ¿Por qué? Porque hubo un país que fue Ecuador, que fue el primero y hasta ahora el único país en el mundo en que dio el primer pasito de reconocer a la naturaleza, a la madre tierra, como ser vivo. Y esto lo aclaro, muy importante dato. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por ejemplo, aquí en la legislación del derecho argentino, la naturaleza es considerada una cosa. Y en todo el mundo, en todos los sistemas legales, la naturaleza al día de hoy sigue siendo considerada como una cosa. Es decir, como un objeto inanimado para ser útil al hombre. Y hasta ahí llegamos. Entonces, este primer paso que da Ecuador en el año 2008, que ya hace 17 años que se hizo este primer avance, es eso, es incorporar a la naturaleza como un ser vivo. Y junto con esa incorporación de declaración de ser vivo, entonces en la mirada del ser humano se le dan lo que se llama el reconocimiento como sujeto de derechos. Pero antes de entrar a esa partecita, ahí me gustaría, si Poi nos puede contar un poquito, porque acá estamos compartiendo la bioregión del norte de Argentina, de Misiones, y estamos en territorio guaraní. Entonces, sabemos que la comunidad originaria más importante, más grande, más numerosa de toda la región de América del Sur, hoy en día que queda, es justamente la comunidad guaraní, que tienen una concepción también y cómo ellos consideran a la naturaleza. Contame, Poi, más o menos en tu experiencia, en tu compartir con la comunidad en Biá, cómo te llega a vos ese concepto que tienen ellos. Bueno, vamos a ir tejiendo la palabra. Yo creo que es un desafío también uno como joven y mestizo traer, ¿no?, la palabra de los mayores, de las culturas originarias. Recién me venía algo de las conciencias originarias, ¿no? Porque hay un punto donde todo se toca en los caminos así de las culturas de la Via Yala, en las culturas de las conciencias antiguas de Gaia, de este planeta, y creo que hay un punto en donde cada camino tiene su integridad, su cultura, su diversidad, ¿no? Y ahí podemos entrar recién a hilar la parte de la cultura en Biá. Justo, bueno, esto de la espiritualidad de este continente creo que trae mucho labor con la materia, mucha plasmación en la materia, por eso es tan importante que vengan al Festival de Permacultura, porque toca ese hilo, plasmar el espíritu en la materia. Y bueno, yo les puedo contar acá donde estoy, en este quincho, frente a este fuego sagrado, Tatá. Justo este quincho, digo el quincho guaraní, porque lo hice con un amigo en Burubichaca, así que de la zona. Desde esta cultura lo que yo puedo apreciar, hay una visión de pasividad, de tranquilidad, de no imponer. Entonces creo que es atinado traerlo, porque cuando nacen los derechos de la madre tierra, nacen desde una casi que respuesta, podríamos decir, ante una excesiva visión de la imposición, de esta visión sobrellevada, ¿no?, de una energía de imponer, esto tiene que ser así, el Estado argentino es esto, que no se reconoce como Estado plurinacional. Entonces lo que puedo compartir muy brevemente ahora de la medicina de este territorio es todo también la tejida que creo que hay con los derechos de la madre tierra y la cultura de paz. Yo reconozco a lo poco que veo y conozco de mis vecinos paisanos, la cultura en Biá guaraní es una cultura de paz. Entonces entender que estamos en una paz multidimensional, intergaláctica, y para poder llevar diálogos de paz precisamos entrar a entender que cada ser vivo tiene un derecho, desde los humanos, los niños, los ríos, los arroyos. Así que me viene ahora como compartir esa primera esencia de la tranquilidad, del silencio, de la paz que trae el monte, de la cultura del agua en relación al pueblo Biá guaraní.
Bueno, ahí me parece fantástico lo que traes también, porque la palabra paz, ¿no? Muchas veces hablamos de que estamos en una época en que la paz, sobre todo la paz con la tierra, es lo que consideramos más necesario, porque el resto de guerras surgen a raíz de esa falta de unión, de sentirnos en unidad con la tierra, con la naturaleza. Y ahí está un poco el nexo, voy a decir, cómo sacamos esta cuestión de la cosmovisión, cómo traemos la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión andina, la cosmovisión de los pueblos del norte de la Via Yala, cómo la traemos a la ley, es decir, cómo se pega una cosa con la otra, ¿no? Cómo se colega. Y creo que el punto está justamente ahí, en considerarnos parte de la naturaleza o considerarnos como algo separado de la naturaleza. Y ahí está la disyuntiva, ¿no? O somos parte o somos algo que está por fuera. Y ahí, bueno, contarles simplemente que ahora, si quieren, no sé, Bea, cómo la venís viendo vos hasta ahora, de lo que es este introducción al proceso, estaría bueno también que hagas tus aportes. Sí, exactamente. Antes de entrar en profundidad en algún punto, vamos a dar el pase a Bea para que nos dé su visión de inicio y recordarles a todos los participantes que esta es una sala abierta, que levanten la manito y pueden participar y hacer cualquier tipo de consulta, comentario con referencia al tema. Ahí los dejo con Bea. Sí, para mí pues sí hay una realidad humana de la separación del ser humano con la tierra, ¿no? Y con todos los animales que están ahí. Si bien hay una supuesta conciencia del cuidado de los animales y estas diferentes tendencias, ¿no? que han surgido ahora, que son cierta moda en cuestión de alimenticia y muchas otras que han surgido para supuestamente hablar de ese cuidado y esa conexión con la tierra. En realidad, para mí, en lo personal, en la forma como me educaron, yo no sentía esto hasta que salí de México, porque pues realmente siempre nos educaron con esa conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, esto lo que está haciendo pues es separarnos mucho más de ese contexto natural, que es ese gran organismo vivo que es la Tierra, ¿no? Y que de alguna forma se autorregula solo. Y a mí me gustó mucho estudiar ahí algo de lo que hablaba Maturana sobre la autopoiesis que hace este organismo vivo y que de alguna forma en algún momento a él no le reconocieron. A nivel científico no está comprobado que la Tierra sea un organismo vivo. Y eso es una estupidez porque se ve en todos sus niveles que es un organismo vivo que se autorregula solo, ¿no? Y al desconectarnos de ese pensamiento, de esa filosofía de vida, pues también nos desconectamos nuestro propio cuerpo de esa intuición y de saber qué es, cómo se maneja nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa desconexión no solo es desde el pensamiento de descuidar la tierra, sino que hemos descuidado también nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpo, ¿no? Porque somos a imagen y semejanza de la tierra. Entonces, al desconectar ese pensamiento, pues obviamente todo está desconectado, porque viene desde la medicina. En la medicina te atomizaron todo y está desconectado. Entonces, te curan una cosa y te enferman otra. No está todo ese pensamiento holístico donde pensamos de formas más, pues, universales, ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes problemas que están sucediendo en la humanidad y que más allá de técnicas es volver a ese origen de conectarnos desde el corazón y desde nuestra propia intuición con lo que es ese gran organismo vivo al cual pertenecemos nosotros. Eso, nada más por ahora. Bien, gracias, Bea. Gracias. Bueno, en todo caso, invito a que ya sea Daniel o Poi, si tienen algún punto que quieran entrar de manera más
profunda. Bueno, pues ahí gracias, Bea, por esos aportes, porque son sumamente importantes y atinados. Justamente traerlo a Maturana con todo lo que él ha aportado a todo este sistema vivo, la autopoiesis y muchas cosas más, es como la puerta a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá, no? Fíjense que hoy en día, hoy es 6 de julio, hace 3 días se está divulgando por las redes y por todos los medios una sentencia de la Corte de Justicia Internacional donde se establece que la naturaleza puede ser considerada como sujeto de derechos. Y entonces, fíjense, lo van a ver en las redes por todos lados, y claro, se habla de este concepto y la pregunta es, ¿qué es esto? O sea, cómo se digiere, ¿no? Esto. Y ahí viene el punto, ¿no? Esto me gustaría explicárselos un poco más desde la mirada del derecho, de la mirada de la ley. Al darle lugar a la naturaleza como un sujeto de derecho más, quiere decir que el hombre, la legislación, le está dando esa posición como un titular de derechos y obligaciones. O sea, en derecho, en la ley, sabemos que tenemos hoy en día, básicamente, hay 3 sujetos de derecho. O sea, lo que son 3 sujetos de derecho son los que reciben las obligaciones y los que reciben la protección de los derechos legales. ¿Qué son? Nosotros, que estamos acá detrás de esta camarita, cada una de nuestras caritas, constituimos uno de esos sujetos que se llama la persona física o persona natural. Ese seríamos el primero, nosotros. El segundo de estos sujetos serían las personas jurídicas. Y las personas jurídicas tienen un doble carácter. Pueden ser públicas, como los estados y las organizaciones intergubernamentales, y privadas, que son las corporaciones o sociedades que son a nivel privado. Entonces, estos 3 son los personajes, por así decirlo, que tenemos en los sistemas legales. Personas físicas y personas jurídicas, en su doble carácter, públicas y privadas. Y lo que estaría haciendo este reconocimiento de la naturaleza como nuevo sujeto de derechos es poner un cuarto personaje en escena, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que, bueno, el dar este paso y decir, bueno, la naturaleza existe, ¿no? La naturaleza ya deja de ser una cosa y se convierte en un ser vivo. Buenísimo, muy buen avance. Y entonces le tenemos que reconocer derechos a la naturaleza. ¿Y qué derechos tiene ahí? Derecho a existir, derecho a fluir de sus ríos, derecho a la salud de sus ecosistemas. Y la pregunta es, bueno, muy bien, le reconocemos derechos. ¿Y estos derechos le dan a la naturaleza alguna protección extra? Es decir, ¿por qué le reconocemos derechos? Y porque no vemos otra manera más que proteger la naturaleza poniéndola como un sujeto más. Esto, básicamente resumido, es la concepción de la justificación legal de cómo se incluye en el sistema a un nuevo sujeto de derechos. Ahora, así a vos de pronto, esto es un conversatorio y hay que ejercitar la participación, la conversación. ¿Qué les parece esto? O cuéntenme, díganme preguntas o intervenciones de cómo consideran esta postura hasta ahora, donde hemos caminado, hasta ahora, esta consideración. Ya les vuelvo a repetir, hoy en día todo el mundo festeja el hecho de que la naturaleza puede ser considerada un sujeto de derechos. Y después de que hagamos esta primera parte, vamos a ir un poquito más allá en la cosmovisión y vamos a profundizar aún más
esta situación. Pero me gustaría escucharles. Yo voy a hacer una consulta acerca de, bueno, tú no sé si mencionaste una fecha anterior, pero dentro de lo que pude indagar, encontré la Ley de Derechos de la Madre Tierra, ley número 71 del 20 de diciembre del 2010, de Bolivia. De Bolivia, exactamente, donde se declara, es una declaración universal y obligaciones de los seres humanos, ¿no? Eso me encanta. Sí, eso es, digamos, esa la ley, es la primera. Bolivia también es el segundo país, digamos, que ya no a nivel constitucional, porque Bolivia en el año 2009 modifica su constitución y lo que hace es repetir la fórmula de que el derecho a un medio ambiente sano es el derecho que se consagra en la Constitución. Entonces, otra vez, Bolivia lo que hace en su Constitución es ratificar la posibilidad de lo que el humano tiene derecho a tener un medio ambiente sano, pero no se refiere a la naturaleza en sí misma en la Constitución. Lo que sí hace es esta ley que mencionas, que muy bien que la traes, porque es ahí donde se declara la ley de la madre tierra, donde ahí se le dan los derechos del saber pensar, del saber vivir, y después en 2012 saca la ley del vivir bien, que complementa a esta ley de la madre tierra. Y lo más curioso que trae Bolivia, que también lo voy a dejar acá como perlita, es que en esa ley que acabas de mencionar, la 071, es el primer país en el mundo en que le otorga a la madre tierra lo que se llama la Defensoría de la Madre Tierra. Es decir, le otorga una institución específica, como si fuese la Defensoría del Pueblo, que tenemos ya instituida en los sistemas, pues establece la Defensoría de la Madre Tierra a nivel legal. El tema está en que, como ya sabemos, hecha la ley, hecha la trampa, hasta el día de hoy, todavía, desde el año 2009, de 2010, hasta el día de hoy, 15 años después, todavía esa ley, al no haberse reglamentado, todavía la Defensoría de la Madre Tierra no existe. Pero bueno, vamos por ahí porque ahí estamos entrando en camino. Bueno, bien. Adelante, Bea, por favor. Sí, sobre eso de ese doble sentido, ¿no? De legalizar ciertas cosas, porque mucha gente también, pues alternativa, dice, pero ¿por qué tenemos que legalizarlas si eso es natural, no? Y eso, ¿te acuerdas, Dani, ahí en la charla que diste? Pues te preguntaban, pero no debe de ser legalizada, ¿por qué la ley? Y pues sí, gracias a toda esta desconexión, pues hemos llegado a un punto donde nos olvidamos de ese origen, ¿no? Porque antiguamente era un origen, o sea, la gente vivía en contexto muy conectados a la naturaleza y obviamente su vida estaba dedicada casi totalmente a ese cuidado de la naturaleza, era muy natural en todos, ¿no? Eso se fue desvirtuando como todo lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, también legalizan los derechos de los niños, los derechos de la mujer, cuando todo eso debería de ser algo natural totalmente, ¿no? Porque como seres humanos deberíamos de respetarnos. Y lo mismo pasa con la naturaleza. Entonces, bueno, ese doble sentido que se le da también como, bueno, estamos haciendo algo, ¿no? Por trabajar y legalizar ciertos derechos para que ustedes se queden tranquilos. Pero mientras seguimos por atrás, nosotros trabajando en lo que queremos. Y aquí es ese doble sentido que hay que entender hasta qué punto realmente, y que está bien porque de alguna forma hay mucha gente que si no se lo legalizan ni siquiera se da cuenta que existe eso, ¿no? Otras personas que decimos, bueno, pues está todo este doble sentido también, ¿no? O sea, hay todo un manejo por atrás y que cómo lo manejamos cuando realmente debería de ser natural en todos, pero como patrón humano hoy en día, pues está totalmente desvirtuado, ¿no? Ciertas cosas al legalizarlas, pues hacen un cambio, pero de alguna forma, como dice Dani, esa doble, pues por atrás también se están haciendo muchas cosas que no se deben hacer.
Eso nada más es la aportación ahorita. Bien. Sí, adelante, adelante, Poi. Bueno, hermoso, Águila Tejida, gracias por esa palabra, me gusta que sea así participativo. Quiero traer dos cosas. Me quedé con lo de cosmovisión, no se puede hablar así nomás de tan rápido. Me quería traer como un anclaje que estoy teniendo ahora, conversando acá en la Ecualdea con una hermana. Pachamama y Madre Tierra como ser cósmico. ¿Va? Parece una pavadita, pero no. A lo que voy es, porque las palabras son finas, ¿no? Estamos hablando en esta parábola de doble sentido. Quizás uno dice los derechos del río, el río como algo aislado, ¿no? Poner que consagramos en 10 años los derechos de la naturaleza en todo el planeta. Todas las legislaciones nacionales ya tienen los derechos de la naturaleza. Pero hay que ver a qué le llamamos naturaleza. Y ahí entra de vuelta la cosmovisión, y ahí entra de vuelta la visión pluricultural. Porque si entendemos al planeta Tierra como un ser cósmico, estamos hablando ya de las estrellas y de las lunas, ¿no? Y cuando traemos esta dimensión en la palabra de lo que estamos hablando, a darle derecho, que básicamente es a darle presencia y amor, creo que nos da una dimensión de estas brechas culturales que se arman entre Occidente y los pueblos originarios o Oriente, ¿no? Entonces, primero quería traer esa dimensión, un poquito ya que veníamos hilando esto de los pueblos originarios, que no solo son los montes, los ríos, las aguas, los océanos y todos los seres vivientes, que ya es un montón, y estamos aprendiendo recién a concebir esa dimensión de Gaia, sino que es algo cósmico, ¿no? Entonces, como traer un poquito eso. Y por segundo, lo importante de ir consagrando esto que veníamos hablando, pequeñas legalidades, ¿no? Yo creo que es positivo. Uno decía, bueno, igual le van a llamar, y bueno, como decía también Bea, para mí es positivo. Por ejemplo, nosotros somos hoy día una reserva natural privada reconocida por el Ministerio de Ecología. 50 hectáreas acá, de monte nativo. Entonces, a nosotros es una herramienta más. En lo concreto nos sirve tener esa alianza con el Ministerio de Ecología Provincial. Doy otro ejemplo en Argentina, creo que en Uruguay también, que el cannabis sea legal, por ejemplo, que es una medicina, algo natural que tiene derecho a existir y no ser prohibido. Suma que sea reconocido legalmente hoy día en la sociedad y desde mi percepción sí, es una medicina que va a tener más alcance y los autocultivadores tienen derecho a hacerlo. Entonces cuando en esto, ¿no? En nuestras culturas alternativas decimos, che, la política se aísla de la espiritualidad, yo creo que es momento que se está integrando y creo que todo lo que es derechos de la madre tierra y también el programa de Santuario de Paz, que podemos hablar de aquí a poquito, es interesante cómo se está llegando al momento de la integración en la conciencia de cada uno y cada una, de ver lo espiritual en lo concreto, ¿no? En astrología es Capricornio, es como que tiene que ser una ley también hoy día, aunque sea natural, porque el mundo está legalizado, entonces para integrar esa dimensión es necesario que se reconozca. Entonces, bueno, quería traer un poquito del cosmos, del macro al micro, lo importante también y este recorrido que es intenso, que es largo, pero sí hay muy grandes logros, entonces también con ánimos de celebrar cada paso que damos. Bien, buenísimo. Gracias, gracias por traer ese punto. Y bien, entonces, si hablamos de conceptos claves sobre lo que nos trae Daniel dentro de lo que es el derecho, y bueno, dentro del punto de vista de cada uno de ellos, tendríamos como un resumen hablar de que la Tierra es un sujeto de derechos, tiene una interdependencia y reciprocidad, tiene derecho a la protección y a la restauración, y ahí debe haber una ética de la sostenibilidad. Sobre estos puntos, ¿qué es lo que nos podrían aportar? Lo que han podido ver dentro de lo que son sus experiencias, recorrer no solamente sus territorios, sino en general lo que se puede entrever de lo que está sucediendo al día de hoy en toda la digamos, el globo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí si me permitís, Gise,
tomo palabrita y bueno, para tratar de unir las cuestiones. Por ejemplo, hablamos de Ecuador como inicial, el que da el puntapié inicial en la Constitución. Después le sigue Bolivia, el que le secunda ya con una cuestión de adopción de este criterio de la naturaleza como ser vivo en la ley. Y después tenemos el ejemplo de Colombia. Colombia, si bien no tenía ni constitución ni ley que hablara al respecto de la naturaleza como sujeto de derecho ni como ser vivo, empieza a hacerlo de manera jurisprudencial. Es decir, que los jueces directamente en sus sentencias, como medida de protección del ecosistema, empiezan a declarar a la naturaleza como sujeto de derechos. Y acá se da el ejemplo, el famoso caso del río Atrato. Resulta que hay un río muy caudaloso en Colombia, el río Atrato, cuyo naciente, que en Colombia le llaman el páramo, ¿no? En los páramos de ese río, en las nacientes, se instalaron grandes compañías mineras. Estas compañías mineras comenzaron obviamente su trabajo de extracción y empezaron a contaminar el agua. El río Atrato llegó a estar tan contaminado, fíjense lo que es esto, que ya no servía ni para riego, porque el agua que llegaba del río, si era esparcida en el territorio, las plantas y los árboles se morían del nivel tan alto de contaminación que tenía. O sea, los animales no podían, obviamente, tomaban el agua y se morían, pisaban esa agua y se les caía el pelo, quedaban en carne viva. Entonces llegó al tal punto en que no se vio más que otra medida para tratar de rescatar ese río que declararlo sujeto de derechos. Y se hizo por sentencia. Entonces, ahí es cuando viene, bueno, mi apreciación personal, que va muy en consonancia con lo que manifestaba recién Bea, ¿no? Como, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A dónde llegamos con esto? Como, bueno, fantástico todo esto, pero ¿y a dónde vamos? Pues claro, pues a veces el ser humano se cree que por una sentencia va a devolverle la vida a un ser vivo, como un río, como al agua. Y a veces, bueno, creemos que al final de esa manera se puede hacer algo, ¿no? Pues ahí está el lado positivo, que es un poco lo que decía Poi recién, ¿no? Como, bueno, ¿y cuál es la parte positiva, la parte buena? Obviamente, un avance en conciencia se puede decir que es dar un paso hacia adelante me refiero a la unificación en la conciencia de, uy, che, la naturaleza está viva, che, la naturaleza es un ser también como nosotros, y, uy, cuidemos la naturaleza, la declaremos como sujeto de derechos. En noviembre del año pasado, la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoce que después, porque el río fue declarado sujeto de derecho en el año 2016, reconoce que después de 10 años, lamentablemente, no se ha podido recuperar la salud del río y que el río Atrato sigue estando en un grave estado de contaminación. Si bien ya no está a los niveles tan altos que tenía en el 2015, pero que al día de hoy sigue preocupando a los ambientalistas la salud de este río. Entonces la pregunta es, desde la ley, pensándolo como seres humanos, y ahí es cuando yo hago este paralelo que me gustaría que lo vean, ¿no? Como bueno, a ver, obviamente que primero que va adelante que considerar a la naturaleza como ser vivo es un gran paso. Ok. Considerar que tenemos que seguir por el camino de que la naturaleza sea guardada, sea resguardada, sea regenerada y que se le otorguen derechos, vamos por un buen camino. Ahora, ¿es suficiente eso? Y ahora preguntémonos lo siguiente, ¿no?
porque acá es importante que la gente entienda desde dónde estamos operando nuestra mente para poder abordar este tema, que es muy importante. Es sumamente crucial porque nos hace a todos, nos viste a todos. Es un ropaje invisible que aunque no querramos, lo llevamos puesto, que es la ley. Aunque no querramos, la ley nos manda y nos obliga y todos tenemos que llevar el DNI en la mano porque si no hay problemas. Y si no tenemos el pasaporte no podemos pasar la frontera. Y entonces eso nos lo marca la ley. Ahora, volvamos al reino natural. Supongamos que nos metemos en el monte y encontramos a las hormigas y vemos que las hormiguitas marcan su caminito y claro, están las hormigas negras, están las hormigas rojas, están las hormigas cabezudas, esas que son con la cabeza enorme, y hay distintos tipos de hormigas. Ahora, ustedes imagínense que las hormigas negras en asamblea, ellas deciden por dónde tiene que pasar el león, por dónde tiene que pasar la vaca y por dónde tiene que pasar el río. Entonces las hormigas negras establecen su código y su ley para aplicarla a los otros integrantes del reino natural. Entonces ahí es donde viene la crítica para que sea otra vez otro punto de inflexión y sea constructiva, no para destruir, sino para volver a posicionarnos en un punto más elevado, si se quiere, que es, ¿quién es el ser humano para darle derechos a la naturaleza? ¿Será que el ser humano está considerando la naturaleza como algo suyo o como algo a la par, al igual? ¿Será que tenemos esa potestad de darle o de quitarle derecho a la naturaleza? Son las preguntas que me surgen. Y en ese camino, la siguiente pregunta es, ok, bueno, no sé quién es o quién no es, pero si le damos derecho a la naturaleza, ¿le damos una cuenta bancaria para que cobre por sus derechos de propiedad intelectual, por la información genética que nos brinda? ¿Le damos un derecho a la naturaleza para que cobre por sus servicios ecosistémicos, como lo llaman hoy, al aire, al agua, al sol? ¿Le damos esos derechos? Pues no. Lo que le estamos dando son bonos de carbono. Entonces, ahí viene el punto para ver cómo nos situamos en nuestro razonamiento, si es que continuamos siendo colonizados en nuestras mentes por esa idea que viene de fuera, que trataron de interpretar el conocimiento de los pueblos originarios y le dieron a la naturaleza un lugar a la par de las corporaciones, porque es un sujeto de derecho, o vamos un poco más allá. Y acá es donde viene lo que es la postura, que es una postura que yo personalmente he venido trayendo. No es que sea mía, me bajo. Yo soy de los que creen que las ideas bajan, y nos bajan a muchos seres humanos a la vez. Y entonces no comparto esto de la propiedad intelectual, sino que somos todos antenas. Entonces, en algún momento, cuando yo estaba ahí bregando por los derechos de naturaleza, me bajó esta nueva claridad, por así decirlo, que es, che, no, pará, la naturaleza es un ser supremo, y lo que nos da la naturaleza es gratis, y lo que nos da la naturaleza más allá de todo esto es un orden. Entonces, wow, nosotros queremos ordenar la naturaleza cuando el orden natural es lo que nos ordena a nosotros. Y entonces ahí surge la teoría de la supremacía de la naturaleza. Y es como, sería como hoy en día un paso más allá todavía de los derechos de la naturaleza. Así que bueno, hasta ahí nomás se las dejo porque esto viene con mucha elaboración, que capaz que abarca muchas horas más, pero básicamente es simplemente para que podamos crecer en esta mirada y podamos entender qué son hoy los derechos de la naturaleza,
que fueron ayer, que todavía son en Argentina. La naturaleza es como una cosa y un derecho del medio ambiente para el ser humano, pero en sí misma no existe. ¿Y qué será mañana la naturaleza? ¿Será un sistema nuevo? ¿Será volver al derecho natural? ¿Será adecuarnos al orden natural y que la naturaleza sea la guía que después se establezca en la ley? ¿Para dónde sería el camino? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Y ahí me encantaría escuchar los que están participando por acá, que veo manos levantadas. Interesante punto, Daniel. Seguramente más adelante y respondiendo a algunas de las preguntas que nos están dejando, pero vamos a darle el paso y la palabra al Paraíso Regenerativo. Adelante, por favor. Hola, bueno, buenas tardes. Sergio Hola, Santana es mi ¿qué tal? nombre, les saludo desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto estar acá compartiendo este espacio. En principio agradezco por facilitarlo y permitir que expandamos el tejido de esta red y pensar las cosas de otra manera, ¿no? Siento que en principio me venía mucho esta cosmovisión de los ancestros, de que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella. Creo que esa frase nos cambia bastante el paradigma. Más, escuchándote, Dani, ahora que recién culminás con la palabra, siento que cuando nos expliques un poquito de qué se trata la supremacía de la naturaleza, quizás respondas a alguna de las preguntas que traía esta toma de la palabra, más está bueno ahí airear y que también participemos quien no lo hayamos hecho, ahí buscando la equidad también, así que invito a las demás participaciones a sumarse. En principio, contemplando la experiencia que tenemos acá en Argentina, me preguntaba, como acá hay una frase que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y sabemos que ahí siempre hay gato encerrado en las cuestiones de las leyes, sobre todo de un Estado que es justamente el Estado que es funcional a la destrucción del planeta que estamos viviendo, ¿no? Es un Estado burgués de aquellos que explotan la tierra. Entonces me gustaría quizás ahondar un poco más en el tema de la supremacía de la naturaleza, quizás responda a cuáles serían aquellas adversidades que nos podemos encontrar a la hora de que se sancione una ley, porque por ejemplo en Argentina, el año que se sancionó la ley de bosques, que parecía que iba a proteger los bosques de nuestro país, fue el año que más bosques se talaron en nuestro país. Justamente, ¿no? Ahí como viendo, por un lado dijimos, joya, tenemos ley de bosque, no talan más un bosque, el 80% del bosque de nuestro país al tacho. Y con respecto a eso, siento que también la inquietud que me genera este espacio es qué podemos hacer mientras tanto, ¿no? Porque sabemos que estén hablando de la naturaleza o la madre tierra con derechos, también les puede hacer esa misma reacción como pasó con los bosques, que de hecho ya estamos en una situación bastante grave con respecto al impacto del planeta. Así que bueno, eso por lo pronto. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias. Bea. Sí, gracias. Bueno, en primera instancia, lo que decía Dani, yo difiero mucho en la cuestión de que la tierra nos da las cosas gratis, porque según la ley de origen, pues hay un AINI, ¿no? Un dar y recibir. Entonces creo que parados nosotros como seres humanos con que todo lo queremos gratis, o sea, nos estamos durmiendo entre ese dar y recibir también, y que bueno, surgió en este contexto con la naturaleza de siempre pedir todo gratis, ¿no? Y realmente hay un trabajo muy grande que hacer y desde tiempos muy ancestrales, pues ellos siempre han visto pagamentos y siempre estar con esa cuestión de darle a la tierra también lo que nos está ofreciendo, ¿no? Entonces, yo pienso primero sacar ese contexto de nuestra cabeza de que las cosas son gratis, porque en realidad es lo que le llaman ese AINI, ¿no? Es el arte de dar y recibir, y tenemos que entender esa parte todo el tiempo, que no podemos seguir pensando en las cosas gratis, porque todo tiene un precio. Y si no nos lo cobran así, de uno a uno, el universo siempre lo está cobrando de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de eso, pues sabemos que tenemos que regresar lo que se nos está dando. Ahora, en todo este contexto occidental, yo lo que siento es que falta mucha educación y más allá de legalizar las cosas, y que puede ser, pero como todos dicen,
está como el contra todo el tiempo, no sé, llegan Misiones y la declaran la capital nacional de la madera, ¿no? Y ya felices celebrando la capital nacional de la madera, claro, la declaran y le empiezan a talar todavía 10 veces más de lo que le estaban talando. Y más allá de que sea simplemente una insignia, ya pues es como una insignia de devastación. Que lo mismo pasa en México, cuando declaran un pueblo mágico, ese pueblo mágico le van a dar en la madre totalmente, ¿no? Entonces, esas partes que supuestamente legalizan, pues tienen esa otra contra, ¿no? Como les decía, bueno, acá te dejamos tranquilo porque la vamos a legalizar, pero por detrás hay otra historia que vamos a estar haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano se queda tranquilo. Ahora, en eso que decía Dani, bueno, tenemos nosotros el derecho a declararla o a darle sus derechos a la madre tierra. No, en realidad no lo tenemos, porque somos un pedacito más de todo ese gran ecosistema. La cosa es que nosotros no hemos entendido todavía cuál es nuestro lugar en ese ecosistema. Y al sentirnos con inteligencia, supuestamente, o sea, yo lo que veo, que en nombre de nuestra tranquilidad y de buscar estar mejor, hemos devastado la tierra. Entonces viene el antropocentrismo, ¿no? Donde hoy en día, pues nos estamos dando cuenta que, la tierra necesita derechos. ¿Por qué necesita derechos? Porque al ser humano nos está afectando. Entonces nosotros tenemos que darle derechos para ahora, pues poner un alto a eso que estamos haciendo. O sea, somos el único animal en el mundo o en la tierra que ha devastado la tierra en nombre de nuestro bienestar. Los pájaros, las hormigas siguen construyendo sus casas de la misma forma que como lo construían hace cientos de años atrás. Y nosotros, aún así, todavía no estamos contentos y seguimos buscando un bienestar. Y eso, pues, lo está afectando a la tierra totalmente. Ahora, si en un modelo educativo realmente nos enseñaran qué es eso, como nos enseñaban antiguamente de voz a voz nuestros ancestros, pues realmente nosotros pues lo mamaríamos y obviamente nuestra conciencia, y sería esa conciencia colectiva de todos cuidar a la naturaleza. Y no es cuidarla, sino interactuar de maneras más conscientes con ella. ¿Sí? O sea, ¿cuál es nuestro lugar? Eso yo me lo pregunto todavía. ¿Cuál es nuestro lugar en ese gran ecosistema? Para que nosotros, más allá de devastar, realmente cuidemos la tierra o intervengamos en ese real, pues, como decía Maturana, ¿no? En ese gran ecosistema, si nosotros ocupamos nuestro lugar, aportaríamos nuestro granito de arena a que estuviera mejor. Y hasta ahí aporto, gracias. Poli, por favor. Sí, adelante, adelante, Poli. Bueno, muchas gracias ahí por estas palabras de conciencia y corazón a la madre, a nuestra misma madre cósmica, la Pachamama. Entonces, sí, comparto en todo, me gusta traer nuevamente la dimensión de donde venimos hacia dónde vamos. También a veces en los movimientos de regeneración está bueno traer qué es realmente la regeneración, y cuando entendemos que puede haber habido otras civilizaciones y que todavía estamos regenerándonos y hay reciclos de la propia madre tierra, a quienes hacemos una ecología profunda y práctica, por lo menos a mí me da más paz en relación a lo que pasa, ¿no? Porque si no es muy fuerte también lo ambiental. Entonces, un poco a las propuestas que habían traído, quería solo como mencionar un poquito como propuestas concretas, además de lo legal, que yo creo que lo legal hay que verlo más como se habla de revoluciones poéticas hoy día. Son narrativas, son como pequeños hilos que van haciendo que después la conciencia de la propia tierra despierte en cada uno, en cada una, y esas narrativas ya van como dando un camino. Entonces no le pido más ni menos a la ley que bonitas narrativas, así lo mismo a los presidentes y las presidentas. Entonces, traer en lo práctico, el empezar para mí me gusta la perspectiva que también trajo mucho la pandemia de la autodeclaración, y nosotros hemos autodeclarado los derechos de la madre tierra
acá en Argentina, en el territorio de Misiones, que seguramente ya con los rezos originarios ya estaba más que, pero fue un granito de arena. Y ahí me gustó mucho traer la parte de la autodeclaración, ¿no? De autodeclararnos, como yo cuido a la madre tierra, ya es un gran paso, ¿no? Para no embarullarnos tanto a veces en la sociedad. Desde ahí, tengo un territorio, como nosotros declaramos que acá es un territorio de paz, nunca va a haber ningún conflicto armamentístico y es un territorio habitado desde una visión biocéntrica. Entonces eso lo autodeclaramos. Estas 50 hectáreas tienen su propia ley, vamos a decir, en sintonía de ese ritmo natural. Me gusta mucho esa perspectiva que nos trajo desde Casa Latina también el programa Santuarios de Paz, que también creo que acá el hilo de lo que veníamos hablando en la parte más ejecutiva, operativa, y pasa mucho en nuestra provincia acá en Misiones, que es pionera en leyes ambientales, pero no se cumplen, es cómo hacer un plan de acción de la ley, digamos, ¿no? Creo que ese sería como el desafío, y ahí entra que vengan al Festival de Permacultura y se capaciten. ¿Por qué? Porque si hoy día por lo menos hubiese presupuesto para esa ley, para regenerar ese río, por ejemplo, en Colombia, tendrían que haber gente súper especializada en regeneración para activar sus dones en ese servicio, ¿no? Entonces ahí creo que se empiezan a integrar los mundos con todos los desafíos que traen, pero creo que lo que se llama plan de manejo en las reservas naturales, que creo que hay que ligarse mucho a lo que son las reservas naturales en esta temática, es la implementación para que ese área natural sea conservada y en nuestro paradigma no solo funciona con conservar, sino regenerar. Y en nuestro paradigma, desde donde les hablo acá, no solo es conservar, regenerar, sino habitar. Entonces yo vivo en el área natural protegida. No está separada esto de que, bueno, estamos. Entonces la ecoaldea o eco-village o asentamiento sostenible busca esa integración, que básicamente, como bien lo trajo Mollison en sus libros, la permacultura y estos nuevos paradigmas, es un camino de retornar al origen que hacían las culturas originarias. Pero por lo menos tenemos un manual, y como es tanto el enredo que ha generado la sociedad moderna, esos manuales desde la permacultura, desde los derechos, desde cada lucha y cada dicha de este camino, que también quería traer esto, que se habla mucho, yo estoy en movimientos sociales campesinos, se habla mucho de la lucha, son paradigmas, yo digo, bueno, también esto es una dicha para encontrarse que está en el mismo camino. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Empieza a aparecer la luz y la oscuridad en estas temáticas. Y quería mencionar este programa de santuarios, que también sé que está Matrella, Quilambá, creo que se llama otra comunidad. En Chile también hay otra ecoaldea. Sería lindo que Madreselva sea parte del programa Santuario de Paz. Quizás hasta lo podemos hacer la firma dentro del mismo festival, o hacer una nueva declaratoria de los derechos de la madre tierra como un acto revolucionario poético. Sería bonito ir sembrando esta semilla frente al fuego. Y creo que va desde ahí, ¿no? Desde nuestros territorios, empezar a autodeclararnos, empezar a tejer con otras cosmovisiones similares y ir amplificando esa amortiguación en el paradigma que ya cayó. O sea, el mundo viejo ya cayó. Traigo mi visión, ¿no? El mundo viejo ya cayó. O sea, ya está, la ley no funciona ni para nadie, aunque se declare, ya cayó. Deberíamos estar en democracia, no lo estamos, ya cayó. Entonces, dentro de eso que cae, nosotros y nosotras que traemos estas narrativas y estas prácticas, empezamos a hacer una amortiguación en el plano de la transición de los mundos. Y ante todo está sostenido por las culturas originarias. Por eso insistimos tanto, como decía Bea, que el hornero sigue siendo el hornero y el colibrí hace el nido igual y no piensa que hay mejor tecnología. Hay una ley de origen en nuevos tiempos, ¿no? Entonces creo que estamos como hoy día en estas coyunturas de la unión de estos dos mundos que se abren, y lo que trae derechos de la naturaleza es traer una narrativa de integración más allá de los actos ejecutivos que se hagan o no, porque ahí creo que es la autoconciencia y la autodeclaración de los territorios, como hacen las culturas originarias, lo que le va a dar vida a ese cuidado real, ¿no? No que se declare en la capital del país algo, sino desde el propio territorio frente al fuego sagrado y los nahuales y espirituales de cada espacio. Así que bueno, comparto un poquito la visión.
Muchas gracias, interesante punto y bueno, es una es un desafío realmente ver cuál es nuestro rol ahora. Y vamos a pasar a ese punto de los roles, ya que hemos hablado de la ley, que era importante porque, bueno, como tenemos un dicho que dice aquí, el papelito aguanta todo, pero en la realidad no vemos una real protección, no vemos una real acción de acuerdo a lo que dice la narrativa. Entonces, vamos a pasar al rol y a las preguntas que nos han dejado en referencia a lo que ya hemos visto en lo que va la ley, cuál es el rol de los abogados, activistas, juristas, y vamos a pasar al rol de las personas que entran en acción, como lo acaba de mencionar Poi y Bea, qué es lo que nos corresponde ahora. Por ejemplo, sobre el extractivismo, qué vamos a hacer en los territorios que están realmente sobreexplotados, qué es lo que dice el derecho internacional, ponen aquí, sobre los derechos de la madre tierra, qué puede ayudar a encauzar este tipo de países, ¿no? que se ven en este caso como Chile, donde el agua inclusive es privada. Y bueno, y la mala noticia es que también aquí en Perú se está ya estudiando el proyecto de ley de privatizar el agua. Entonces, yo creo que no ayudan, la legislación no ayuda en otros aspectos. Y un comentario adicional sería, los COGI aquí en Colombia tienen la visión de que nosotros venimos en deuda de vida con la madre tierra y que nuestro rol es proteger. Como la humanidad no lo ha entendido, son ellos como pueblo originario que hacen permanentemente el pagamento. Qué importante es estar en esa conciencia y, como dice Bea, y actuar cuidando y si no, regenerando. Vamos a pasar a este punto. ¿Cuál es el rol de estas instancias como Madre Selva, como los lugares que acaba de mencionar Poi, como el Paraíso Refugio y tantos otros que integran esta red de regeneración? Bueno, ahí tomo la palabrita, Gise, porque me gustaría, justo antes de que intervengan las otras personas a las cual por ahí puede ir dirigir la pregunta, pero me gustaría integrar esto que quedó recién como descolgado un poco, el tema de cómo se enfoca, cómo se ve esta cosmovisión desde la ley, ¿no? Que la pregunta muchas veces me hacen siempre, la pregunta es, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para proteger la naturaleza? ¿De qué manera? Si la declaramos como sujeto de derechos, ¿no está bueno o está mal? ¿Qué hacemos? Y entonces, bueno, mi respuesta siempre viene desde un lado que, obviamente, yo no tengo la respuesta, no es que uno viene a dar la receta, porque no existe la receta, sino uno da su mirada, ¿no? Y desde esa mirada, pues yo creo que el tema es que el ser humano se tiene que adecuar al orden natural. Y entonces, adecuar sus leyes al orden natural, adecuar sus comportamientos al orden natural, adecuar su economía a ese mismo orden. Entonces, cuando nos adecuemos y cuando nos alineamos a ese orden supremo, entonces quizás ahí ya no tengamos oportunidad de ir a contramano de la vida, como estamos yendo hasta ahora. Entonces, ¿dónde se plasma eso? ¿Dónde lo vemos a eso? Y ahí es donde viene la unión, la conexión entre las ecoaldeas, los pequeños santuarios, las reservas naturales, los proyectos de bioregiones que en realidad están trayendo la sanación, que es, bueno, mira, tengo un terreno como el santuario, ¿no? Los territorios declarados santuarios son aquellos territorios que tienen
una gran disponibilidad de tierra que entra a ser tierra en conservación. Entonces, dejo el 70% del bosque que tengo o de la tierra que tengo sin intervención humana y solo utilizo el 30% para intervenirla. O dejo por lo menos el 50 y el 50. Entonces, desde ahí, ¿qué voy a producir en mi territorio? Y voy a producir las frutas o los frutos de estación que me da el lugar. No voy a traer el kiwi de Chile o el que viene de Australia. Es decir, en la práctica, en la vida, empezamos a adecuar nuestra manera de consumir alimentos a la manera de producir alimentos del lugar. Y así, si eso se va replicando cada vez más, se va generando esa conciencia de adecuarnos a ese orden supremo, que es lo que propone la supremacía de naturaleza. Es decir, acá la salida no está porque venga una ley represiva, sino está en la educación, en la cultura, en rescatar la cultura ancestral que estaba adecuada a los ritmos naturales, en rescatar el calendario de 13 lunas y no 12, que es artificial, en rescatar esa conexión con el territorio y no importar todo lo que venga por barco. Entonces, por ahí es donde consideramos que puede ir la propuesta, que es la propuesta que trae la supremacía, que es mucho más allá de una concepción, por así decirlo, legal, que básicamente es volver a los orígenes de la humanidad y volver a retomar lo que se conoció en su momento como ley de origen, según los Cogis, que alguien lo citó por ahí, y en el pensamiento europeo se hablaba de derecho natural, ius natural, que es donde ahí el ser humano se adapta de otra manera en la interconexión, de una manera natural, y no como hoy que vivimos en un sistema totalmente artificial. Y artificiales, ¿por qué? Porque los entes jurídicos son entes artificiales que no tienen entidad propia. Y bueno, para cerrar este análisis, simplemente les dejo como una llamadita, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo esto de que vivimos en un sistema artificial? Sí, vivimos en lo que en derecho se llama teoría de la ficción. Hoy en día, todos los sistemas legales de Occidente se basan en la teoría de la ficción. La teoría de la ficción establece que dos o más personas físicas pueden crear un tercero que es un ente ideal. Eso es una corporación, una sociedad. Ese ente ideal lo necesitamos para todo. Hoy en día no podemos reclamarle a la justicia derechos de protección contra un ecosistema si no tenemos una asociación civil o una asociación de vecinos, es decir, si no constituimos primero un ente ideal, una ficción. Y entonces estamos atrapados en la ficción. Y no solamente atrapados en la ficción, sino atrapados por la ficción. Fíjense otro dato. Por ejemplo, en Argentina, que me lo sé de memoria, somos 42 millones de seres vivos, de personas físicas. Entonces, ¿cuánta carne se necesita para alimentar a 42 millones? Se establece el ratio, ¿no? ¿Cuánta agua consumen 42 millones? X cantidad de litros. ¿Cuánto papel consumen 42 millones? X cantidad. Todo se establece por per cápita. Pero este aquí un detalle. Por cada persona física de carne y hueso con propósito y espíritu verdadero, real, hay cuatro personas jurídicas, 4 entes ficticios que no están en los registros, que no son considerados a la hora de distribuir los recursos naturales, que son más bien elementos naturales, agua, carne, y etcétera, etcétera, y que son los que más consumen de todo. Fíjense, algunas de las empresas de bebida gaseosa, que ya todos tienen el nombre incorporado en la cabeza porque lo tenemos metido hasta por la sopa, cuánta agua consume por cada litro de su bebida gaseosa, y eso no está considerado en el cómputo. ¿Por qué? Porque los entes ideales
mágicamente los entes de ficción no los tenemos en cuenta en ningún lado. Entonces son detalles, son perlitas que tenemos que traer a la conciencia para darnos cuenta de que este sistema de ficción en el que vivimos ya también está agotado y también se tiene que terminar de caer. Ahora, acá hay muchos intereses y eso lo sabemos. Pero bueno, hasta ahí para no cansar. Creo que es suficiente como para hacer un pantallazo de los derechos de naturaleza hoy en día. Y vamos, si hay más preguntas, encantado. Muchas gracias, Daniel. La pregunta o comentario diría, y tampoco contamos con los demás seres vivos, no humanos, que requieren agua y alimentos. Ese sería el comentario de Entre Bosques Social. Así es, no se cuenta con eso. Ya hay mucha gente que ha dejado de beber agua y solamente consume gaseosas, por decirlo de alguna forma, de lo grave que se ve. Bien, entonces en este punto, como una reflexión que nos llevaría ya a los comentarios finales, sería qué lugar debería tener la cosmovisión indígena y la noción de vivir bien del Summa Causal. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Bea? Pues yo creo que es lo primordial, es exactamente lo que dice Dani, ¿no? O sea, regresar al origen. Esas son las leyes de origen, ¿no? Él hablaba sobre las hormigas que tienen ciertos caminos y ya están ahí marcados y por generaciones lo siguen viendo y lo siguen respetando. Entonces, eso es regresar a la ley de origen, ¿no? A volver a conectarnos con esos caminos que ya están escritos desde hace mucho tiempo y que nuestros ancestros los caminaron, están en nuestra memoria celular y volver a regresar a eso, ¿no? A entender que somos parte de esa naturaleza y pues todas esas leyes que todavía algunos pueblos originarios están trabajando o están protegiendo, pues volverlas a integrarlas a nuestra vida, ¿no? O sea, antiguamente esos lugares, como decía Poy, pues eran las aldeas de paz, donde llegaba toda la gente a sanarse, estaban toda la gente que tenía el gran conocimiento, ¿no? Y que cuidaban ciertas leyes de origen y las transmitían a las demás generaciones. Entonces, bueno, pues nos toca crear esos espacios sagrados donde podamos regenerar esa forma de pensar, esa educación para nuestros hijos también, y de a poco volvamos nuevamente a generar esa conciencia colectiva desde esa ley de origen, ¿no? Para mí creo que eso es la solución, más allá de pues legalizarla, que al que le venga bien pues está todo bien, pero es legalizarla en nuestra propia vida, ¿sabes? Integrarla a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ver el mundo y a nuestra forma de relacionarnos con las personas y con la tierra. Gracias, Dani, por tu intervención. Hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, Gracias entonces, a ti, Bea, como... gracias a todos y a cada uno. Y bueno, para despedir, simplemente yo me quedo con una palabrita, es integración. Si nosotros los seres humanos integramos a la naturaleza en nuestra piel, pues ya hemos dado un gran paso, porque cada cosita que hagamos, cada basura que tiremos, nos estamos tirando basura en nuestra propia piel. Entonces, para mí ese psicomagia de integración es lo que nos va a llevar por ese camino de cuidado, de regeneración y, bueno, básicamente de no dejarnos colonizar por estas corrientes europeístas de mente pura que al final terminan siendo como los espejitos de colores que engañan a nuestro sistema y nos hacen creer que trabajamos y que avanzamos en las COP y que avanzamos en los tratados de París y en los acuerdos internacionales, cuando en realidad lo que están haciendo es darnos tiempo para creer que avanzamos mientras nadie hace nada. Mientras no se hace nada, porque ellos ponen todo a disposición para que parezca que se hace,
Pero lo importante es que no se haga. Obviamente que eso nunca se dice. Así que no nos dejemos colonizar e integremos esto. Así es. Muchas gracias. No suena bien que un artista de Hollywood esté comprando mucha extensión de tierra para protegerla. No suena nada bien. En todo caso, para tu despedida, Poi, dime, si tuvieras que proponer una sola acción urgente para proteger a la Pachamama, ¿cuál sería? Y ahora reír un poco, traer alegría. Lo digo pues me lo digo, ¿no? Pero en tantas luchas y dichas, es un camino duro a veces, la verdad, que venimos trayendo, entonces hacerlo con esa alegría y nuevamente volvemos a ese origen, ¿no? De celebrar, y esa alegría magnificada a mí me ordena mucho la chacana, ¿no? Como ahora que tenemos 1 de agosto, hacer una ofrendita, y creo que la alegría y la ofrenda es un gran principio de equilibrio, entonces ordena el ciclo cósmico en esos actos de amor. Eso me viene. Y gracias. Pues bien, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a cada uno de nuestros expositores por esta conversación tan interesante. Y pues bien, vamos a despedirnos ya, esperando que nos sigan acompañando en las transmisiones de la siguiente semana, que tienen un contenido realmente importante para todos nuestros proyectos, ya sea personales o de comunidad. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Chao.